Muchísimas gracias, muchas gracias, doctora. Y de nuevo, reitero mi agradecimiento eh, al Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial de Nuevo León, a todos ustedes por dedicarme ahorita los siguientes minutos y espero les guste esta plática donde les voy a hablar acerca de presbivestibulopatía, que es algo que creo que todos vemos, no a todos les gusta a veces dedicarle ese tiempo a un paciente que llega con inestabilidad. Yo veo cualquier cantidad de pacientes que se ve que fueron con alguno u otro médico y solo salieron con difenidol, ¿no? Y entonces eso los tiene a veces más mareados. Y lo que quiero es abrirles un poquito el panorama el día de hoy de las diferentes cosas que pueden estar pasando en un adulto, en una persona de la tercera edad y que pueden estar impactando en esa sensación de desequilibrio, de inestabilidad crónica sin vértigo a veces, o también de mareo u otros síntomas que ellos van mostrando. Entonces, voy a dar comienzo diciéndoles los objetivos, que es comentar sobre la fisiopatología y prevalencia de la presbivestibulopatía, ¿no? Eh, También les hablaré sobre el impacto en los sistemas de salud que tiene estos trastornos en el adulto mayor. Vamos a discutir sobre el vértigo en el adulto mayor en el escenario de urgencias, hablar algo sobre la biomecánica de la marcha normal y cómo se afecta la misma en el adulto mayor. Y eso nos va a llevar a los ejercicios de rehabilitación para fortalecer marcha en el adulto mayor y disminuir el riesgo de caída. Y por último, hablar de qué efectos tiene el EGB761 en los trastornos de equilibrio, en el vértigo, en este grupo etario. A mí me encanta y siempre me están invitando a dar pláticas de cirugía, de cosas de cirugía de base de cráneo, que si de ciencia canal semicircular superior, o descompresión sacondolinfático, etcétera. Y como que ahora ando con mucho con eso, cirugía endoscópica de oído, pero ese es un tema que realmente me gusta mucho, me apasiona y que además es de una utilidad muy práctica en el consultorio. Hablando de presbivestibulopatía, pues vean algo de estadística. En Estados Unidos, la población mayor de 65 años, en el 2012 se calculó que estaba en 43 millones. 13.7% de la población en los Estados Unidos tenía más de 65 años de edad en ese entonces. Se calcula que para 2030, por esta inversión que tenemos de la pirámide poblacional, el 20.3% de la población en los Estados Unidos, 72 millones de personas, van a ser mayores de 75. ¿Qué estadística se parece a esto aquí en nuestro país? Pues lo que nos mostró el ENADID, ¿no? Que es del INEGI en el 2018, donde se encontró que tenemos 15.4 millones de pacientes mayores de 60 años en el país, que son el 12.3% de la población. Entonces podemos esperar un aumento progresivo bastante similar. Vean este estudio con 131,000 visitas a una clínica de otorrinolaringología. Se observó que las visitas geriátricas aumentaron entre 2004 y 2010 de un 14.3 a un 17.9%. Y se calcula que para el 2030, el 30% de las visitas al otorrinolaringólogo van a ser geriátricas, ¿ok? Y el 74% de los diagnósticos van a estar relacionados a otología. ¿Cuáles son entonces los síntomas vestibulares típicos en el adulto mayor? Pues bueno, uno de estos cuatro: el mareo, la inestabilidad, el desequilibrio y el vértigo. Para recordar esto en cuanto a semiología, ¿en qué se diferencian? Recuerden, vértigo es una sensación de giro, ya sea que yo esté girando o el cuarto está girando. La inestabilidad es esta sensación como de que me voy de lado, es una sensación dinámica. Cuando voy caminando siento que me voy de lado. Choco a veces con las cosas. ¿De qué lado, doctor? No, sí, siempre me voy para la derecha, ¿no? El desequilibrio es una sensación donde el paciente tiene la sensación de que aún estando sentado o simplemente de pie, va a tender a caer. Y el mareo, que es esta que viene de la palabra mare, esta sensación como de vaivén, que algunos pacientes refieren tal vez más como una sensación de cabeza flotante y que creo que todos hemos tenido alguna vez, por ejemplo, cuando nos bajamos de una lancha o de un barco cuando estuvimos ahí un buen tiempo. La prevalencia de estos síntomas en mayores de 65 años es hasta del 30%, pero vean que en mayores de 85 años, hasta el 50% de los pacientes, uno de dos, van a tener una de estas molestias. Y las mujeres se afectan un poquito más que los hombres, esto pues sobre todo en relación a diferentes padecimientos que pueden causar desequilibrio, como la autoesclerosis, como el BPPV, etcétera, que suelen afectar más a la mujer que al hombre.
la misma enfermedad de Meniere, entre otras cosas. Del 2001 al 2004, en Estados Unidos, fíjense, este es un estudio que aunque viejito me llama mucho la atención, porque se vio la prevalencia de disfunción vestibular evaluada con algo tan sencillo como era la prueba de Romberg modificado, ¿no? Con ojos cerrados. Y se vio que en la población de más de 40 años, hasta un 30% de la población tenía un balanceo patológico, pero hasta un 85% de los mayores de 80 años tenía dificultades al hacer la prueba de Romberg con ojos cerrados, lo que nos hablaba de cierta dependencia visual. Y bueno, vienen los conceptos de presbivestibulopatía y van a ver que no me voy a referir a ella como presbiestasia, porque ese es un término que ya no debemos utilizar. Desde el artículo del doctor Agrawal, Criterios Diagnósticos de la Sociedad Barani, que viene en 2019, ya se especificó bien qué es la presbivestibulopatía, que es la disminución progresiva de la función vestibular relacionada a procesos degenerativos de la edad. Suena fácil con eso, pero vamos a ver que no solo es vestibular lo que está afectado. ¿Y quiénes recibimos a estos pacientes? Pues bueno, evidentemente el audiólogo y otoneurólogo, el otorrino y el neurotólogo. Los neurólogos muchas veces, a pesar de que solo más o menos un 7 a 10% de los vértigos y de los síntomas de mareo son causados por problemas a nivel central, el neurólogo recibe muchos pacientes mareados y muchos pacientes mareados salen con difenidol a veces. Geriatría, el especialista en urgencias, el internista, el médico general y el médico familiar. Y realmente deberíamos de dar un abordaje terapéutico conjunto y muchas veces sí apoyarnos del especialista ya en otoneurología para hacer exámenes armados como un VEGID, como unos VEMPs o potenciales evocados miogénicos vestibulares, hacer pruebas de videoimpulso cefálico, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre algunas otras cosas para realmente hacer una evaluación armada de los trastornos del equilibrio, posturografía y demás. Esta estadística, miren, en el 2008 en los Estados Unidos se vio que de los pacientes añosos con trastornos del equilibrio, 50% vieron a un médico, 86% vieron al médico general, 24% al neurólogo, 17% a un otorrino y 35% vieron a 3 médicos o más, sin llegar a un diagnóstico claro. Y el 57% de los que acudieron al médico tuvieron al menos un estudio de imagen. Consideren esto como gastos. Más del 40% de ellos no tuvieron una etiología definida y quedaron con un diagnóstico que, como aquí sí les pongo presbiestasia, porque así estaba referido en esta estadística de ese artículo de 2008. ¿De qué se trata la presbivestibulopatía? Recordemos que tenemos 3 sistemas que nos van a ayudar al control franco del equilibrio, ¿no? El sistema visual que le va a decir a mi cerebro cómo estoy orientado frente a lo que estoy viendo en el espacio, cómo está la posición de las cosas, qué cosas se están moviendo frente a mí, etcétera. Sistema propioceptivo, toda la información de mis ortejos, plantas de los pies, tobillos, rodillas, cadera, sensación táctil en los glúteos, columna, que todo esto sube este, hasta el sistema vestibular, ¿no? A través de los cordones posteriores y que nos va a dar mucha información, sobre todo para el reflejo vestíbulo espinal. Y evidentemente el sistema vestibular, que es con el que estamos más familiarizados, utrículo, sáculo, 3 canales semicirculares y todo esto repetido en el lado contrario, ¿no? Entonces tenemos el doble de información por ambos lados. Hablando del sistema vestibular, ¿qué es lo que pasa en la presbivestibulopatía? Pues bueno, hay documentación ya histológica de deterioro de las células ciliadas en cristas ampulares y máculas, en las poblaciones del ganglio escarpa, en las aferentes primarias núcleos vestibulares, todas estas relacionadas con la edad. ¿De qué se encargan mis aferencias laberínticas? Pues de coordinar estos reflejos, el reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal, para yo poder tener una buena coordinación ojos, cabeza y postura. Y evidentemente, ¿qué vamos a ver cuando esto falla? Pues si falla el reflejo vestíbulo ocular, el VOR, vamos a tener un nistagmo, vamos a tener sacadas correctivas. Si falla el reflejo vestíbulo espinal, pues voy a tener lateropulsión, mareo e inestabilidad postural. Está documentado que hay un deterioro del reflejo vestíbulo ocular en altas frecuencias y en la función otolítica en pacientes mayores de 65 años de edad. Esta afección se ve más en el canal semicircular horizontal y esto no solo visto por pruebas térmicas
como parte de una DNG, sino también en pruebas de silla rotatoria, que evidentemente la silla rotatoria lo único que estimula son los canales horizontales, en las pruebas térmicas, que también estimulan los canales horizontales, pero ya se vio que también esto ocurre en el VHIT. Se determina que los canales horizontales son más afectados. Por otro lado, en los VEMPs se ven aumentos de umbrales, menor amplitud y mayor latencia de N1. Esto visto en estudios de VEMPs cervicales. Consecuencias de todo esto, va a ser la primera vez que me van a escuchar decir aumento en el riesgo de caídas por un peor control postural. En cuanto al sistema visual, ¿qué le pasa a los pacientes añosos? Bueno, recordemos que muchos de ellos tienen catarata, tienen glaucoma, tienen retinopatía degenerativa. El Instituto Nacional de Rehabilitación en el que laboro tiene un servicio de oftalmología enorme también, es el que más opera en todo el instituto, evidentemente por el tipo de cirugías que hacen, que son cirugías de 35 o 40 minutos, muchas facoemulsificaciones, mucho tratamiento de glaucoma, cirugía de retina, etcétera. Y realmente hemos podido estudiar con ellos una serie de cosas que están determinadas en otros estudios. Ejemplo, que con la edad hay una disminución de la agudeza visual, percepción de profundidad, contraste y la visión con poca luz, ¿no? Por eso es a veces importante decirle a los pacientes, bueno, señor, usted tiene además de dependencia visual, tiene un problema vestibular. Cuando se vaya a parar en la noche, por ejemplo, ir al baño, tenga una luz indicadora. ¿Ok? Para que pueda ir caminando de manera segura teniendo algo que seguir, ¿no? Prenda la luz antes de pararse de la cama cuando vaya al baño, si no se me va a caer. Van a tener dificultad para juzgar distancias, curvas y escalones. Esto por alteraciones en la percepción del contraste. Entonces se pueden tropezar con un zoclo, así muy pequeñito, con un cambio de superficie alfombra a pequeño escalón a piso. Ese tipo de cosas que para nosotros son botana, a veces para un paciente añoso y con problemas articulares ya no es lo mismo. Hay una asociación entre la menor agudeza visual, la disminución de la captación de contraste y el tener más balanceo en superficies irregulares y haciendo la prueba de Romberg. Entonces vean que realmente hay una relación directa. Se ha visto más balanceo en pacientes añosos al exponerse a panoramas móviles y este es otro rollo. Cuando utilizan lentes bifocales o multifocales, de preferencia que sean bifocales y que tengan un cambio franco en línea entre lo que están viendo para adelante y lo que están viendo para abajo. Los lentes multifocales progresivos le generan además al paciente una menor percepción de profundidad. Todo esto que nos va a dar, segunda vez que lo digo, aumento en el riesgo de caídas. Y el tema propioceptivo, pues bueno, muchos de los pacientes añosos además tienen secuelas de artritis reumatoide, de osteoartritis, prótesis de cadera o rodilla. Les comento como anecdótico, un paciente mío que tenía inestabilidad, se iba constantemente de lado a la derecha, a la derecha, a la derecha. Su antecedente hace 3 años, cirugía de cadera bilateral, aparentemente muy exitosa, no tenía dolor. Eh, Estudiamos en lo vestibular a este paciente, nada del otro mundo, estudiamos lo visual, pues sí, pero corregimos con lentes, hicimos ejercicios de trabajo del BOR. Bueno, 3 meses después me voy dando cuenta que tiene una pierna más corta que la otra, cuando le repetí placas de cadera y me di cuenta que tenía una prótesis más metida en el acetábulo que la contraria y se iba de lado. Entonces, tenemos que tener ese índice de sospecha y pensar en los 3 sistemas y en que cualquiera de los 3 le puede estar dando el problema al paciente. Eh, Se le corrigió todo con una plantilla. Alteraciones de columna vertebral como hernias discales, espondilolistesis, espondilitis anquilosante o un canal lumbar estrecho. Estas pueden ser muy importantes, gifosis, lordosis, escodiosis, generando alteraciones propioceptivas. Recuerden sobre todo en pacientes que tienen alteraciones de los canales de las vertebrales en vértebras cervicales, o pacientes que tienen rectificación de la columna cervical, son pacientes que además pueden tener cuadros de insuficiencia vértebro-basilar y estar haciendo inclusive algo similar a ataques isquémicos transitorios, dependientes de la circulación arterial posterior de vertebrales y tronco de la basilar. ¿Qué otra cosa tienen estos pacientes? Pues a veces tienen ya neuropatías periféricas, porque ¿cuál es la prevalencia en México de diabetes y de hipertensión en los pacientes añosos, no? Pues altísima. Y recuerden que todo esto nos puede generar, por ejemplo, neuropatía en guante y calcetín, neuropatías periféricas distales, entre otras cosas, ¿no?
que algunos pudieron haber recibido quimioterapéuticos. ¿Por qué? Porque cuantos más años vamos teniendo, más nuestra posibilidad de cáncer. Y si les dieron cisplatino, perfecto. Me encanta el cisplatino, pero para fundir los oídos. Entonces, hay que considerar todo esto. Y bueno, la marcha del adulto mayor de la que vamos a hablar y por tercera vez les digo, aumento en el riesgo de caídas. Estos son los diferentes cuadros clásicos, ¿no? Y les pongo en amarillo los que son más frecuentes en este grupo de la tercera edad. Ya decíamos por qué la insuficiencia vertebrovascular, el VPPB que va siendo eh, va aumentando en un 7% la posibilidad de que tengamos BPPB con cada 5 años de vida después de los 65 años. Entonces, conforme vamos avanzando después de los 65 años, por temas también de alteraciones del metabolismo del calcio y la vitamina D, entre otras cosas, las otoconias se van soltando, ¿ok? Vamos teniendo más BPPB. Es probable que estos sean pacientes que tengan secuelas de una neuronitis vestibular o, como le debemos de decir ahora, de acuerdo a la Sociedad Barani, disfunción vestibular unilateral aguda. Son pacientes que pueden haber tenido cualquiera de estas causas también, autoesclerosis, entre otras cosas. Las fístulas perilinfáticas son más comunes en relación a la edad, especialmente las espontáneas. Y luego tenemos a esto que es el mareo postural perceptual persistente. Antes, probablemente algunos de ustedes lo recuerdan como vértigo psicógeno, que era este mareo, sobre todo sensación más bien de mareo, inestabilidad, muy asociadas a cuadros de ansiedad, depresión, sobre todo en pacientes que sí tenían un antecedente de patología autológica. Hoy por hoy es el mareo postural perceptual persistente, tiene características bien definidas, pero vamos a hablar de presbiestasia y vamos a hablar además de algo que tenemos que conocer para poder diferenciar lo que es el evento vascular cerebral. Recordemos que además muchos de estos pacientes pueden tener cosas que les generen hipotensión ortostática. Puede ser que estén tomando antihipertensivos. ¿Cuántas veces ustedes no han visto un paciente que lo reciben manejado por el cardiólogo, por el nefrólogo y por el internista? Que además uno se mete en el medicamento del otro y el paciente está tomando un YECA y además está tomando un betabloqueador y además trae un calcioantagonista. Y él viene contigo porque está mareado. Bueno, me queda claro por qué está mareado, señor. Doctor, me mareo más cuando me paro. Me dura como unos 10 segundos. Señor, usted tiene hipotensión ortostática. Le tomas la presión y ves una diastólica de 60, ¿no? Bueno, pues sí, está todo vasodilatado, ¿no? Hay que tratar de ajustar polifarmacia. A veces además están tomando benzodiazepinas, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos. Les platico un caso de una paciente que recién vi, paciente de 70 años de edad, mamá de médico, llega con nosotros, bueno, no me podía hacer una marcha en tándem, no podía hacer un Babinski Whale, no se diga un Fukuda, ni siquiera se podía quedar en pie sin tener las piernas bien abiertas, se sentía mareada de 7 a 10 días antes. Señora, ¿qué cambió de 7 a 10 días atrás? Bueno, lo único que recuerdo, yo tengo artritis reumatoide, me están dando lírica ahora por el dolor. Ah, ok, lírica, perfecto. Bueno, pues a ver, vamos a ver. La acuesto a un lado, nistagmo que se va para un lado. La acuesto al lado siguiente, el nistagmo cambia de dirección. Le digo a la doctora, digo, doctora, lo que trae su mami es central. Está muy raro, no sé qué. Van con otro médico. No, 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 mira, esto es un tema probablemente de un BPPB bilateral. Le hacen maniobras. La señora ahí como que dice que alguna cosa medio mejoró. Le quité la lírica, se le quitó todo. ¿Ok? Entonces, consideren esos efectos adversos de estos medicamentos, particularmente antiepilépticos. Y por otro lado, les digo, gabapentina, pregabalina, tienen efectos neurolepticos importantes y uno de sus principales efectos adversos es vértigo. Factores cardiovasculares, ¿no? Muchos de ellos tienen hipotensión ortostática, además tal vez tengan arritmias, una falla cardíaca congestiva, patología valvular previa, aterosclerosis, etcétera. Dislipidemias, placas de ateroma que pueden estar afectando la circulación del tronco de la basilar o las vertebrales o una AICA o una cerebelosa posterior inferior. Y eso es lo que me los tiene mareados. Y estos pacientes mayormente con problemas cardiovasculares manifiestan más bien síncope o presíncope, ¿no? Entonces recordar estos. Y por otro lado, les decía, deficiencias de vitamina D y calcio. Esto es algo que en un estudio en el Instituto Nacional de Rehabilitación con la doctora Kyoko Ishiwara, eh, lo trabajamos ahí juntos, junto con uno de mis residentes, y nos encontramos que en pacientes con BPPB de canal semicircular posterior recurrente, que no respondía bien a maniobras, el 70% de esa población tenía alteraciones de vitamina D y calcio. Les empezamos a suplementar vitamina D y calcio por un periodo de 3 meses, ¿y qué creen? Redujeron sus episodios de BPPB
a menos de un 70% de los episodios que tenían. O sea, les bajamos 70% de los episodios de BPPV y empezaron a responder a maniobras. Muchos de ellos además tienen Parkinson y una marcha parkinsónica. Otros pueden tener ya demencias, degeneración cerebelosa propia de la edad o, como les digo, ataques isquémicos transitorios que, si están afectando circulación posterior, se pueden manifestar como pequeños episodios de vértigo. Si sumamos todo esto, presbiestasia, hipotensión ortostática, la neurodegeneración propia de la edad, de las demencias o demencia multiinfarto, factores vasculares como esto que comentamos y el deterioro cognitivo, pues hay un mayor riesgo de por sí de demencia, caídas y accidentes graves y un deterioro en la calidad de vida, ¿no? Si sumamos demencia con antecedentes de vértigo, esto le genera al paciente más ansiedad, a veces depresión, a veces pánico, y podemos tener esto que desencadena en un mareo postural perceptual persistente, con inestabilidad crónica sin vértigo, un mareo crónico. Si a esto le sumamos presbiestasia, todo esto va a llevar a aislamiento social y empeoramiento cognitivo. Pues no es poca cosa la presbivestibulopatía. Ahora hablemos acerca de la marcha del adulto mayor. El adulto mayor aumenta la anchura de paso, tiene una pérdida del balanceo de los brazos, reduce sus rotaciones pélvicas y, bueno, tiene menor rotación de cadera y rodilla. Para pronto, ya dijimos, mayor riesgo de caídas. 1 de cada 3 personas mayores sufre 1 o más caídas cada año. Y vean que las lesiones asociadas, 41% de las lesiones asociadas a esas caídas van a ser menores, pero el 15% son lesiones mayores. Fracturas, fractura de cadera, fractura de nariz, y cosas peores como hematomas epidurales, hematomas subdurales, etcétera. En el hospital, 62% de las heridas no fatales en la sala de emergencias es en mayores de 65 años. Y las lesiones por caída son la segunda causa de lesión cerebral en este grupo etario, esto evidentemente con altos costos a nivel de sistemas de salud. Un estudio que es el proyecto Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento que se realizó en el estado de Yucatán, SABE Yucatán en el 2015, mostró que las caídas en adultos en México de una prevalencia de 31.2%, con una tendencia a aumentar con la edad. Y vean quiénes se caían. El 65% de los adultos que vivían en una comunidad normal, por la vida, ¿no? Con sus familias, etcétera. Cuando estaban en unidades de larga estancia geriátrica, centros geriátricos, se caían el 40%. Y en los hospitales, el 20%. Gracias a estos sistemas de prevención de caída que a veces vamos haciendo, ¿no? Pero vean el peligro de caída que tienen los adultos mayores en México. Y las caídas, repito, son la causa número 1 de muerte accidental en pacientes mayores de 65 años. Apenas ayer estábamos comentando el caso de un paciente que llegó a urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, señor de 75 años, que lo encontraron desorientado, caminando en la calle, su familia, el paciente se salió de su casa, ¿ok? Se cayó y se golpeó la nariz y se golpeó los dientes y se golpeó una serie de cosas. Los familiares lo encontraron y lo llevaron al servicio de urgencias. Pero cuando lo vimos nosotros, lo primero que dijimos es, a ver, este señor no se salió de su casa desorientado porque tenía un problema y la caída no es el peor problema y esas lesiones en cara. El problema es que este señor tuvo un evento vascular cerebral y eso es lo que le hizo salirse desorientado de su casa. Se le hizo una tomografía y en efecto tenía un evento isquémico ahí. Entonces debemos de considerar todas estas cosas en el adulto mayor. Este es un estudio que realizó la doctora Fabiana Cortés Acosta, una de nuestras exresidentes en el Instituto Nacional de Rehabilitación, excelente otorrinolaringóloga, y el trabajo de su tesis fue disfunción vestibular y otras variables relacionadas en un grupo de pacientes con antecedentes de fractura de mano y cadera por caídas y una población que utilizamos como control. Fue un trabajo en el que participamos junto con el doctor Mario Dávalos y otros médicos del servicio, y el servicio de otoneurología también. Fue su tesis de especialidad. Quisimos evaluar la asociación entre disfunción vestibular y fracturas por caída y comorbilidades asociadas. Nuestra hipótesis, que la disfunción vestibular era significativamente más frecuente o severa en pacientes con antecedentes de fractura por caída respecto al grupo control. Fueron poquitos pacientes, 12 pacientes mayores de 65 años, postoperados de fractura de mano o cadera en el instituto, con 2 a 4 meses de evolución, evidentemente secundaria caída, y 10 controles que no tenían fracturas. Hicimos cuestionarios de comorbilidades, medicamentos, una buena exploración física otorrino, laringológica, otoneurológica, evaluamos los antecedentes de caídas, de fracturas y evaluamos escalas clínicas como el Dizziness Handicap Inventory, la escala internacional de eficacia en caída,
y la escala cognitiva de Montreal, además de que les hicimos pruebas de videoimpulso cefálico y videonistagmografía. Los pacientes eran comparables realmente, grupo A casos y grupo B controles. Vemos que algo que nos llamó la atención fue el grado de paresia canalicular que tenían los pacientes que se caían más, que era significativamente mayor que el grupo de controles. ¿Ok? Tenían asimetrías en las ganancias también en los estudios. Y esto lo vimos de esta manera, ¿no? Entonces vimos un grado por BNG y BHIT de mayor paresia canalicular en los pacientes casos, en los que se caían y se rompían cosas, mayor asimetría en las ganancias. Y por otro lado, acuérdense, esto es el DHI, a mayor puntuación total, estoy peor, es decir, estoy con más tendencia a caer y me siento más mareado, ¿ok? Entonces vean cómo los casos realmente eran peores que los controles. Y en el FESI, ¿ok? Que es la escala de efectividad de caída, ven que los casos realmente tenían mayor tendencia a sentirse desequilibrados. Hablemos un poco de urgencias. En urgencias, el vértigo es aproximadamente el 3 a 7% de las consultas otorrinolaringológicas y audiológicas en un servicio de urgencias. El 4% realmente del total de las consultas de urgencias. Pero si sumamos vértigo y mareo, se vuelven hasta el 30% de las consultas y ahorita van a ver por qué. Estas son mayormente en adultos mayores y el 80% requieren asistencia médica y el 70% van a ser debidas a alteraciones del funcionamiento del oído interno. Pero vean ese otro 25, tal vez 30% que pudiera ser por causas peligrosas. ¿Por qué? Recordemos que en cualquier escenario prácticamente, BPPV va a ser la causa etiología número 1 del vértigo. Esto es un artículo del 2020 del Neurotology que se llama Vértigo y mareo en la sala de emergencias. Y en resumen, ellos veían estas como las causas que llevaban al 93% de los pacientes eh, con inflamación del nervio vestibular, neuronitis vestibular aguda, migraña vestibular, que realmente es de origen central, pero que se manifiesta como un vértigo de tipo más bien periférico, la enfermedad de Meniere y otros periféricos comunes como dehiscencia canal semicircular superior, fístula perilinfática o la paroxismia vestibular, que también es un problema anatómicamente central a nivel del ángulo poncerebeloso, pero que se manifiesta como periférico porque es un problema post-ganglionar o postnuclear, ¿no? Pero vean, el 7% restante, insuficiencia vértebro-basilar, evento vascular cerebral, esclerosis múltiple y neoplasia intracraneales. En urgencias, la segunda y tercera causa son eventos cardiovasculares cerebrovasculares y el 58% de los pacientes que acuden por vértigo urgencias son mayores a 65 años de edad. Vean esta tabla que a mí me espantó, como si el VPPV en urgencias sigue siendo la principal causa de vértigo y o mareo que llega a urgencias, pero vean aquí eventos cardiovasculares y el EBC, que si los conjuntamos traemos más o menos aquí un 35% de causas de mareo potencialmente muy peligrosas. ¿Qué es lo que quisiera yo ver en un paciente que llega conmigo a urgencias, no? Pues me encantaría ver rápidamente, pedirle una resonancia y ver un infarto aquí a nivel de puente y decir, ah, perfecto, pues las características del nistagmo, todo lo que yo vi, perfecto. Pues mira, este paciente está con un síndrome de Wallenberg, no tengo duda de eso. El problema, el problema es que la resonancia magnética puede tardar en ser positiva en infartos relacionados a la fosa cerebral posterior hasta 48 horas. Entonces, ¿qué tenemos si no estoy pudiendo ver infartos como este de la cerebelosa posterior-inferior, que me daría un Wallenberg, de la cerebelosa anteroinferior, que me daría un infarto medular lateral? Acuérdense, este típicamente se va a acompañar de hipoacusia sensorial súbita. ¿Por qué? Porque de la AICA nace la laberíntica. Entonces, si yo estoy evaluando un paciente que trae un nistagmo raro, que trae un vértigo y que además tuvo una hipoacusia súbita, tengo que pensar en esto. Y ahorita lo vamos a ver. O de la arteria cerebrosa superior, que son pacientes que además tienen alteraciones de la percepción de la vibración en miembros distales, ¿no? Entonces, esas cosas me pueden orientar. Pero ver una resonancia como esta puede tomar hasta 48 horas. ¿Con qué cuento con que tome 48 horas y que pueda hacer una evaluación en cama? Con el HINTS. De hecho, el HINTS Plus, ¿no? HINTS Más, que es esa adaptación que se le hizo hace poquitos años a esta mnemotecnia del doctor Newman Tucker, ¿no? Y que no tiene nada de nuevo, desde 2009 estuvo descrita en stroke,
pero que es esencial. ¿Qué quiere decir la HI? Prueba de impulso cefálico o Head Impulse Test. Entonces, le hago una maniobra de impulso cefálico al paciente y lo que quiero encontrar es una sacada correctiva. Si tengo una sacada correctiva, lo más probable es que ese paciente tenga un problema periférico y no central. Dos, el nistagmo. Si el nistagmo tiene características como ser un nistagmo vertical puro, característicamente downbeat, o un nistagmo que cambia de dirección con la mirada, por ejemplo, eso es central hasta no demostrar otra cosa. Después hago el test of skew, que es la prueba de desviación vertical de la mirada, donde yo le tapo un ojo al paciente pidiéndole se mantenga fijo con la mirada, fobeando, vamos a decir, mi dedo o mi nariz, ¿ok? Y le tapo un ojo, y si ese otro ojo que se ha descubierto hace una subida para volver a hacer un ajuste focal, ese paciente probablemente trae algo central. Y si además, como les digo, el paciente tiene alteraciones auditivas súbitas, pues esto me puede estar hablando de algo que me esté afectando la vía auditiva a nivel central, o por otro lado, a la arteria laberíntica que emerge de la AICA si estoy ante un problema de circulación arterial posterior. Entonces, por lo menos hay que revisar en la historia o hacerle unos diapasones, o si está en nuestras posibilidades y el paciente está estable, una audiometría. Además del HINTS, tenemos el INFARCT. INFARCT fue una adaptación de Vanderbilt University. Saben que Vanderbilt es un gran centro otológico, donde dijeron, bueno, como que HINTS no me hace mucha clave, pero ¿qué tal INFARCT? Entonces, ¿qué quiere decir la I y la N? Impulso normal. O sea, si el impulso es normal hacia ambos lados, la prueba de impulso cefálico y no tengo sacadas correctivas, pues es un infarto, es central. Si tengo fast-phased alternating, es decir, que la fase rápida del nistagmo cambia de lado según la dirección de la mirada, pues es central, ¿no? Nistagmo, dirección cambiante, lo mismo que hablábamos del HINTS. Y si tengo el RCIT, que es refijación en la prueba de cover, o sea, si le cubro un ojo y refija la mirada del otro ojo, pues eso es un test of skew positivo, ¿ok? Entonces, prueba de desviación vertical de la mirada positiva igual a central. Es lo mismo, con otras letras. Ahora, ¿cómo interrogo y cómo exploro a este paciente? Y vamos a ver algo de dinámica de la marcha normal. Entonces, en el interrogatorio es muy importante ver síntomas comunes de presbivestibulopatía, ¿no? El desequilibrio, la inestabilidad del mareo, el mareo que también puede ser descrito como sensación de cabeza vacío flotante, que el paciente tenga balanceo excesivo o que tenga lateropulsión, cosa que tiene mucho que ver con la inestabilidad, ¿no? Tiende a ser menor en la mañana y empeora a lo largo del día. El síncope y el presíncope apuntan sobre todo a causas cardiovasculares. Debemos interrogar sobre aterosclerosis, cirugía cardíaco valvular reciente, dislipidemia, falla cardíaca, y casi siempre el síncope y más bien el presíncope se manifiestan como mareo. Y recuerden, el síncope es una pérdida del estado de alerta sin tener pérdida de memoria. Hipotensión ortostática, ¿no? Debemos de revisar polifarmacia antihipertensiva y antiarrítmica si lo que el paciente nos está describiendo es me mareo mucho al levantarme, me mareo mucho al pararme, al levantarme de la cama. Y cuando se acuesta, no, ahí no, pues no me suena entonces a BPPV. Antecedente de vértigo de más de 24 horas en su vida. O sea, si este paciente tuvo a lo largo de su vida y te dice, sí, doctor, mire, no, yo cuando hace más o menos unos 20 años tuve un vértigo bien franco, doctor, que me duró 3 días y el médico que me trató me lo quitó muy bien y después me sentí mejor con el tiempo. Pues ese paciente probablemente tenga una secuela vestibular que estaba compensada tal vez, pero que ahora que está con una presbivestibulopatía, pues ya ese sistema de compensación no está funcionando tan bien y entonces se está manifestando algo. ¿Cómo puedo ver esto muchas veces? Pues con una prueba de impulso cefálico, encontrando una sacada en un paciente que no tiene otro antecedente. Síntomas otológicos acompañantes, acúfeno, hipoacusia, otalgia u otorrea. Tengo que siempre ver los oídos y ver que ese vértigo no sea causado por una sintomatología otológica. Alteraciones visuales y osteoarticulares, muy importante. Podemos acompañarnos del oftalmólogo para que evalúe al paciente. Muchos pacientes deciden irse al optometrista, no es lo mismo que lo mismo. Hay que ir con el oftalmólogo para ver que ese paciente realmente le puedan detectar que no tenga un glaucoma, que no esté con otro problema que le esté afectando la agudeza visual, que le hagan una campimetría. Resulta que hay pacientes que se van de lado porque tienen una alteración del campo visual simplemente, ¿no? eh, Problemas osteoarticulares, ver esto a veces también con el ortopedista. Y estas son 3 preguntas que les encamino a que hagan. ¿Ha tenido caídas en los últimos 3 años?
se siente desbalanceado al estar de pie o caminar, tiene miedo a caer. Una respuesta positiva a cualquiera de estas tres igual a aumento en el riesgo de caídas. No dejen ir a un paciente que le responda sí a una de estas. Y una cosa que podemos hacer es esta prueba que les muestro aquí, que se llama prueba de marcha stop and go. Es muy sencilla. Tenemos que poner al paciente en una silla y a 3 metros ponerle un conito o un objeto en el que él tenga que irlo viendo y darle la vuelta y regresar. ¿De qué se trata esto? Si el paciente avanza esos 10 pasos, que son 3 metros, gira, regresa y se sienta en menos de 11 a 20 segundos, es un paciente que tiene un riesgo bajo de caída. Si el paciente se tarda más de 30 segundos en hacer esta prueba tan sencilla, tiene un alto riesgo de caída. Eh, Repito, debemos evaluar al paciente con una buena evaluación otológica, hacerle diapasones al menos y una otoscopia neumática. Muchos de estos pacientes les vamos a encontrar algún problema de síndrome tercera ventana. Hacer un buen examen otoneurológico, cosas que podemos hacer en el consultorio, una marcha de Fukuda, marcha en tándem, un Babinski-Weil, pedirle que camine para adelante y para atrás, si es que puede. Dinámicas de marcha. Hacer una prueba de Romberg y Romberg sensibilizado para ver si el paciente tiene dependencia visual, hacerles pruebas monopodálicas, ver si se puede parar en un pie o en el otro, pedirle que se siente y se levante y que se recueste y se levante y ver si en esos momentos tiene hipotensión, evaluar los movimientos oculares, hacer una búsqueda de sacadas o hacer una búsqueda de nistagmo. En la medida de lo posible, tener unos lentes de Frenzel en el consultorio es algo que va a hacer que se les vayan muchos menos nistagmos que a veces son muy sutiles o que se están quitando con fijación visual. Eh, Hacer prueba de impulso cefálico y Dix-Hallpike. Y esto sí les digo, no lo hago yo, por lo menos sí me fijo que no tengan datos de cataratas, zika o pterigiones, ¿ok? Yo no les pongo una carta de Snellen, pero muchas veces sí me apoyo del el oftalmólogo para hacer una revisión más completa. De hecho, es algo que deberíamos hacer siempre. Pero ¿saben cuánto me lleva al evaluar a un paciente y hacerle todo esto? ¿Les gusta 15, tal vez 20 minutos? No más que eso. Entonces, cuando ya lo hacen de manera rutinaria, funciona muy bien y eventualmente considerar en base a nuestros hallazgos, apoyarnos de nuestros colegas audiólogos y otoneurólogos para hacer un análisis armado de todo esto. Por ejemplo, una posturografía nos puede ayudar mucho, entre otras cosas, ¿no? Considerar además hacer estudios de imagen si es que vemos algo. Ahora hablemos de la dinámica de la marcha. La marcha tiene dos fases, una fase de apoyo y una fase de oscilación. La fase de apoyo tiene 5 etapas, que es la fase de contacto inicial, la inicial del apoyo, la media del apoyo, la final del apoyo y la previa de la oscilación. Y la fase de oscilación tiene 3 etapas, inicial, media y final. Vamos a desglosarlas un poquito. En la fase de contacto inicial y en la fase inicial de apoyo, ¿qué van a estar haciendo mi tobillo, rodilla y cadera? Bueno, en mi tobillo actúan los flexores dorsales del pie, el tibial anterior y los externos largos de los dedos y peroneos. ¿Para qué? Para que yo pueda levantar mi pie, levante mis sortejitos y entonces pueda librar un escalón. De eso se trata esto. ¿Qué hace mi rodilla? Pues mis isquiotibiales y cuádriceps van a levantar la rodilla y mi cadera va a contraer los extensores como glúteo mayor y medio, apoyando de esta manera. En la fase media del apoyo se despegan los dedos del miembro contralateral, ¿ok? En la pierna de apoyo se estabiliza todo, todo queda en un eje recto, ¿ok? Cadera, rodilla y cuerpo avanzan sobre un pie estacionado en apoyo monopodal y el miembro opuesto comienza esa fase de oscilación que ahorita vamos a hablar. Deja de haber actividad muscular en glúteo mayor, isquiotibiales y cuadríceps del miembro opuesto y el sóleo es el que me va a estabilizar a las 3 articulaciones de la pierna que está fija en eje vertical. En el tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantienen la estabilidad del pie. En la fase final del apoyo, aquí el objetivo es proporcionar la aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada. Entonces, comienza cuando el cuerpo pasa la línea vertical, ¿ok? Aquí los gemelos y el sóleo son los que controlan la dorsiflexión del tobillo y el tríceps sural se contrae y el talón se despega del suelo. Y viene la fase previa de oscilación, donde se prepara el miembro para oscilar. Inicia el contacto del miembro opuesto, es la fase de doble apoyo, esta aquí, ¿ok? Que es esta aquí. Y tenemos a los flexores de la cadera impulsando el muslo para adelante y a los gemelos induciendo flexión de rodilla. Y bueno, entonces, ¿qué pasa en la oscilación? En la fase inicial, queremos separar el pie del suelo lo suficiente y alcanzar la cadencia deseada. ¿Quiénes actúan en esto?
el flexor propio del primer dedo para despegar el piecito y la musculatura pretibial, fundamentalmente el músculo tibial anterior, para separar el pie del suelo, lo que les decía. En la fase media queremos mantener esa separación gracias a los flexores dorsales y en la fase final de la marcha desacelerar la pierna y preposicionarnos correctamente para el siguiente paso. Aquí se extiende completamente la rodilla, el pie se pone en posición neutra con la pierna y de esa manera logramos un contacto efectivo primero del talón para poder iniciar un siguiente ciclo. Pues sí, todo esto vamos haciendo y entonces, ¿qué músculos son los que tenemos que trabajar? Y por otro lado, ¿qué pasa en el adulto mayor? Pues bueno, todos estos músculos van a tener menor masa muscular. Va a haber alteraciones del metabolismo óseo, ¿ok? Que además no van a permitir o no van a permitir tener esa rigidez adecuada en ortejos, em, todos los huesillos del pie, etcétera. Y vamos a tener, lo más importante, menores arcos de movimiento. No vamos a poder subir tanto la rodilla o tanto la cadera o levantar tanto el antepié y entonces eso genera riesgo de caída. ¿Cómo rehabilitamos esto y qué manejo médico damos? Entonces, podemos hacer ejercicios sentados y ejercicios de pie y vayan viendo estos. Esto es lo que yo le voy dejando a mis pacientes y es algo muy sencillo. Estos son videos de la doctora Danette Kurshnell de Dartmouth. Tuve la fabulosa oportunidad de estar con ellas una semana y siento que aprendí muchas de las cosas de lo que ellos veían en esa clínica de trastornos vestibulares en pacientes geriátricos. Vean que lo que estamos tratando de hacer con estos ejercicios, reforzar aquí a los gemelos, aquí estamos reforzando los abductores de la cadera hacia un lado al otro. Aquí le estamos poniendo además al paciente algo de peso con unas polainas para trabajar los cuádriceps. Son todos esos músculos que vamos a trabajar para estabilizar la cadera. Esta paciente va a trabajar con una banda para trabajar los extensores glúteos, ¿no? Entonces, de esa manera va trabajando los glúteos y esto nos va a ayudar de manera importante. La dificultad de estos ejercicios, sentados o de pie, va a depender de la capacidad que tenga cada paciente, ¿no? Entonces los vamos trabajando de esa manera. Elevación de rodillas, ¿no? Empezamos a trabajar los cuádriceps, por ejemplo, de esa manera, y lo podemos hacer sentados, ¿ok? Y vean aquí a esta paciente le estoy empezando a trabajar el antepié, el tibial anterior, ¿no? Levantando ahí los pies. Le podemos pedir a este paciente hacer elevación de talones, ¿ok? Para trabajar aquí entonces los gemelos de manera importante. Esto es esencial también. Y aquí al paciente le estamos trabajando de nuevo cuádriceps y el sóleo, ¿ok? Por otro lado, podemos hacer ejercicios de abducción. Vean que aquí a este paciente, aún sentado, ya le estamos haciendo abducciones de cadera con resistencia. Y esto ya es un ejercicio que trabaja balance. Pedirle al paciente que se quede tantos segundos como resista. Si logra 30 segundos, extraordinario, no importa si se apoya un poquito o no, parado primero en un pie y luego en el otro, siempre con sus ojos abiertos. Y una vez que logre hacer esto, se lo pedimos con los ojos cerrados. ¿Ok? Al paciente eventualmente ya de pie le podemos empezar a trabajar tándem, de manera que lo pongamos en una posición antipropioceptiva, de manera que le generamos conflicto de esa manera y vamos viendo qué tanto lo aguanta. Y por último, trabajar estiramientos. Es muy importante no solo trabajar fuerza muscular, sino elasticidad. ¿Ok? Esto que les voy a mostrar ahora son ejercicios de entrenamiento de marcha, por ejemplo, en un paciente con Parkinson. Aquí les podemos poner marchas con obstáculos. Esto es algo de lo que viví en el Hospital Das Clínicas. Este es un paciente de la tercera edad que además tenía Parkinson. Y este era el centro de rehabilitación de la Universidad de Sao Paulo, donde pasé 2 años y un poco más, casi 2 años y medio. Y esto era lo que íbamos trabajando en esos pacientes con obstáculos. Les puedo decir que actualmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos un centro enorme de rehabilitación con todo esto, donde están todas las áreas específicas y extraordinarios terapeutas que van trabajando de esta manera a los pacientes, con circuitos de marcha como estos, donde vamos viendo que el paciente vaya mejorando sus arcos de movimiento, le vamos poniendo obstáculos, todo en un ambiente controlado para no tener caídas, siempre en superficies alfombradas. Les pedimos a veces, les ponemos un escalón intermedio, que vayan usando siempre sus ojos. Y es importante entonces trabajar de manera global estos pacientes, evaluando no solo la polifarmacia, tal vez con un geriatra, no solo el tema del desequilibrio con un rehabilitador, no solo el tema visual con un oftalmólogo, no solo el tema otológico y auditivo con nosotros, ¿no?
o con el otoneurólogo y audiólogo. Objetivos del tratamiento médico. En la fase aguda, disminuir los síntomas vertiginosos. Muy importante bloquear ese vértigo en estos pacientes para que realmente no tengan un tema de mareo postural perceptual persistente eventualmente, o que les dé mucha ansiedad y que quieran tener aislamiento. Debemos reducir, por tanto, los síntomas neurovegetativos y psicoafectivos lo antes posible. Y en la fase crónica, restaurar la función vestibular favoreciendo la compensación. La compensación es nuestro gran aliado. El tratamiento médico va a ser dependiente de causa. Vemos que hay vértigos que se corrigen quirúrgicamente, como una enfermedad de Meniere, con una descompresión del saco linfático, que un asa vascular contactante que me dé un vértigo paroxístico o paroxismia vestibular se puede corregir con una descompresión de asa vascular en ángulo poncerebeloso, etc. Hay manejo quirúrgico para el BPPV recurrente, ¿no? Obliterar el canal semicircular posterior. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el manejo médico y en la rehabilitación. Ahora, en cuanto a los medicamentos, el tratamiento es dependiente de causa, debemos suprimir los síntomas agudos a brevedad, pero entre más medicamentos frenadores laberínticos estemos utilizando y por periodos más prolongados, más va a tardar en aparecer la compensación cerebral y por lo tanto la curación del mareo. Muchos pacientes llegan conmigo tomando difenidol o difenidramina de manera crónica o dimenhidrinato de manera crónica y entonces te dicen que siempre están mareados, siempre están mareados. Claro que están mareados si tienen ambos laberintos frenados, completamente frenados. Qué bueno que le quitaron el vértigo con eso, pero no dejemos los frenadores laberínticos por meses. Máximo 3 días, máximo 3, tal vez 5 días con algunos de ellos. Debemos de hacer ajustes de polifarmacia, les decía, evaluación oftalmológica, ortopédica, ejercicios y rehabilitación y las medidas preventivas como luces indicadoras que mencionaba, ajuste de superficie en la casa y algo que podemos hacer muy fácil también a veces en el consultorio. Vean ustedes cuántos pacientes llegan con un bastón y no lo saben usar. Y no lo saben usar, no saben hacer un trípode con el bastón, avanzar la pierna izquierda y el bastón en la mano derecha al mismo tiempo, quedarse con la pierna derecha atrás de manera que tengan 3 puntos de apoyo. Ahora, mantienen el bastón en ese sitio y la pierna izquierda y avanzan solo la pierna derecha y que logran otro trípode y van manteniendo puntos de apoyo. ¿Cuánto tiempo nos lleva explicarle eso al paciente en el consultorio? Nada de verdad y les va a hacer mucha diferencia. De los medicamentos, ¿cuáles son los más utilizados en el adulto mayor? Medicamentos que conocemos para el tratamiento del vértigo y del mareo. Pues bueno, están todos los antihistamínicos, están otros medicamentos receptores de histamina tipo 3, como es la misma betahistina, que se utiliza muchísimo, el difenidol, extraordinario frenador laberíntico, GABAérgicos como el piracetam, que es un nootrópico que estimula la formación de neurotransmisores, bloqueadores de canales de calcio como sinaricina, que se utiliza muchísimo también y que tiene particularmente la función aparente de mejorar la circulación al sistema nervioso central y al oído interno, pero consideren no utilizar estos en pacientes que de por sí ya tienen polifarmacia antihipertensiva y antiarrítmica. Medicamentos hemorreológicos, y aquí entra el EGB-761, ese efecto hemorreológico que tiene, como la pentoxifilina, ahorita los vamos a hablar, el piracetam. Antiagregantes plaquetarios, el EGB-761 tiene esa función. El piracetam es otro de los muy utilizados con este efecto. Antioxidantes, pues aquí solo el EGB-761. Y bueno, muchos de ellos además, muchas veces utilizamos una benzodiazepina como un frenador laberíntico en agudo. A mí me parece extraordinario el diazepam para este efecto en pacientes con disfunción vestibular unilateral aguda, neuronitis vestibular o cuadros de enfermedad de Meniere. ¿Qué hace el EGB-761? Y me voy a enfocar en esto. Protección vascular, incremento en la microcirculación, reduce la formación de placas ateroscleróticas, genera vasodilatación a nivel cerebral y aumenta la autorregulación, aumenta la flexibilidad de los eritrocitos y este es su verdadero efecto hemorreológico, hace eritrocitos más flexibles y la sangre menos viscosa mejorando la circulación. En cuanto a neuroplasticidad, mejora el sistema colinérgico, interviene en señalización de glutamato y aquí les pongo las bibliografías de donde tomo esto. Induce unión neuronal, mejora conexiones sinápticas, incrementa dopamina y acetilcolina y estimula además el suministro de glucosa y oxígeno al cerebro. Protege a las mitocondrias, ¿cómo? Evitando el estrés oxidativo por radicales libres, protege de esta manera de la isquemia y de la hipoxia. Hay estudios bien interesantes que ahorita les mostraré, sobre todo de daño agudo en algunos modelos animales, donde se vio que si estaban protegidos con EGB-761, el daño que tenían era mucho menor, y ahorita lo vamos a ver. Y protege del daño del beta amiloide, inhibiendo
esto que es la agregación de oligómeros modulando actividad de proteasoma. ¿Qué otras cosas hace todo esto? Pues vean que tiene un efecto vasorregulador, ¿no? Promueve la circulación. El EGB761 en estudios de modelo particularmente animal, pero también humano, se vio que mejora la circulación y el flujo sanguíneo en piel, corazón y cerebro. Tiene un antagonismo del factor activador de plaquetas, que es el PAF, a través de un compuesto que tiene que se llaman ginkólidos, disminuyendo agregación plaquetaria. Otro efecto hemorreológico y efecto antiagregante, ¿no? Que además disminuye la producción de radicales libres. Y los ginkólidos protegen contra efectos de daño cerebral por hipoxia en animales y en humanos en estudios ya realizados desde 2013 y antes. Esta actividad antioxidante que se le da al GB761 es porque este genera quelación de radicales libres, ¿ok? Y evita la formación de más radicales libres y la peroxidación. Genera cambios en el metabolismo neural y restaura deficiencias en sistemas de neurotransmisión relacionadas con la edad, mejora la plasticidad neuronal y por otro lado tiene un efecto antiinflamatorio al disminuir sobre todo citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta y metaloproteinasa 9. Bueno, ¿y todo eso qué? En resumen, ¿qué? Bueno, pues todos estos mecanismos mejoran el vértigo, favorecen la compensación al prevenir la formación de radicales libres y aumentar la circulación al oído interno, al mejorar la salud general del aparato vestíbulo coclear, tanto células del órgano de Corti, crisis ampulares y máculas, y al actuar a nivel central protegiendo a las neuronas de los núcleos vestibulares, cocleares y las vías auditivas y vestibulares a nivel central, además de favorecer plasticidad con nuevas conexiones neuronales. Estudios acerca de esto. Entonces, vean, este es un estudio de la eficacia y tolerabilidad del ginkgo biloba, del EGB761, en demencias. Es una revisión sistemática de ensayos aleatorios que fueron controlados con placebo. Es un estudio de 2014, donde lo que me gusta es ver esto, que es esta tabla de modelos aleatorios, donde lo que vemos hacia negativo habla de protección. Y vean que en general todos los estudios, salvo este que tenía un intervalo de confianza muy amplio, todos favorecen el efecto que tuvo ginkgo biloba en dosis diarias de 240 miligramos día frente a disminuir el vértigo en pacientes que tenían demencia, ¿no? Y los pacientes con demencia son un grupo de pacientes particularmente vulnerables. Este es otro estudio que es un ensayo doble ciego aleatorizado que compara la eficacia y seguridad de ginkgo biloba con el medicamento antivertiginoso más recetado en esa época, que era el 2014, que era la betaistina. Era un multicéntrico, por eso me gusta, 160 pacientes, media edad de 58 años. Aleatorización doble ciego en 2 grupos, eso me gusta también. Tratamiento de 2 semanas. Dieron EGB761 240 miligramos día y betaistina en las que conocemos como dosis bajas, que son 48 miligramos, es decir, 2 tabletas de 24. Se evaluaron estas escalas, escala numérica análoga de 11 puntos, la escala de síntomas de vértigo, la escala de impresión global clínica, la escala de Sheehan de disabilidad, y ambos grupos eran similares. Los dos grupos mejoraron muy bien. Hubo una diferencia no significativa a favor de EGB761 y en el CGI, que es la escala de impresión global clínica, se vio que todos mejoraban mucho o muchísimo, ¿no? En el 79% con EGB761 y el 70% con betaistina. Esas diferencias las vemos aquí en este gráfico, sin embargo, en el análisis no fueron estadísticamente significativas. Entonces, ellos concluyen, además de ver aquí que los efectos adversos fueron muy poquitos en ambos grupos y prácticamente, sobre todo, gastrointestinales, que el ginkgo biloba en esas dosis era al menos tan efectivo como el antivertiginoso más utilizado en el mundo en ese momento, que era la betaistina, y con una aparente mejor tolerancia gastrointestinal. Este otro estudio, ginkgo biloba, el extracto EGB761 en vértigo, es una revisión sistemática de los ensayos aleatorizados, doble ciego, controlados por placebo, que habían en 2007. No hay tantos estudios acerca de esto y por eso los encamino a hacer estudios de esto. Nosotros estamos en lo mismo también. Por eso les presento estos estudios que me parece que más bien, aunque no son tan nuevos, están muy bien hechos. Aquí se encontraron 2 estudios sobre apoyo en compensación, cosa que me gustó, que me llamó la atención. 75 pacientes y se vio una evidencia positiva de mejor compensación cuando se utilizaban las dosis ya fuera de 160 o 240 miligramos día frente a utilizar placebo. Entonces, eso es interesante
Por eso a veces utilizar esperando compensación después de un evento vestibular agudo, como puede ser una neuritis vestibular, utilizar tal vez ginkgo biloba un periodo de unos 3 meses, funciona bien favoreciendo la compensación más rápida de ese paciente con menos secuelas de inestabilidad. Y 2 estudios se encontraron sobre el efecto en patología vestibular aguda. Entonces, a pacientes que tenían, por ejemplo, VPPB o Meniere o una neuronitis vestibular, o les daban el tratamiento solo establecido, o les daban placebo, o les daban el tratamiento establecido más ginkgo biloba. Y el grupo con tratamiento establecido más ginkgo biloba, en dosis de 160 miligramos día, que fueron 120 pacientes, les iba mejor. Hay una asociación de vértigo y acúfeno en el adulto mayor, y esto es muy importante porque cuando encontramos ambos juntos, estos son síntomas prodrómicos de la demencia de origen vascular y es algo que tenemos que considerar. Y ya para terminar, les presento esto que es la IPA de Tebonin, ¿no? Que es el dictamen de COFEPRIS del 2020 para hablar de seguridad de este fármaco, sobre todo ante polifarmacia. La evidencia actual de ginkgo biloba permite la interacción con otros medicamentos sin que haya un efecto adverso. La polifarmacia del adulto mayor no limita el uso del EGB 761. Hay consideraciones de contraindicación en pacientes que tengan EBS hemorrágico, hemorragia tubo digestivo o uterina reciente, infarto del miocardio e hipotensión arterial leve a moderada. ¿Por qué? Por esos efectos hemorreológicos. Sin embargo, aunque por sus propiedades hemorreológicas pudieran tenerse consideraciones en pacientes que de por sí ya toman antiagregantes como aspirina o clopidogrel, o algunos hemorreológicos como la pentoxifilina, no hay datos robustos que contraindiquen su uso en conjunto, ¿no? Entonces, realmente es un medicamento seguro. Y en conclusiones, la presbivestibulopatía es un fenómeno multifactorial que demerita mucho la calidad de vida del adulto mayor. Se relaciona directamente con el aumento en el riesgo de caída con consecuencias importantes en la salud. La evaluación y manejo deben de ser multidisciplinarios. El trabajo en dinámica de la marcha, evaluación oftalmológica, ortopédica y rehabilitación del BOR son esenciales. El entrenamiento en la detección de síndromes vestibulares agudos por medio de la clínica y la identificación de los movimientos oculares es esencial en el escenario de urgencias para diferenciarlos de un problema potencialmente grave como un evento vascular cerebral. Y el extracto de ginkgo biloba EGB 761 es eficaz y seguro para tratar vértigo en el adulto mayor y apoya en la rehabilitación vestibular. Sin más, les agradezco mucho y agradezco sobre todo a Schwabe Pharma, ¿no? Por la invitación a permitirme estar con ustedes. Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial de Nuevo León, a todos ustedes, a todos los miembros del colegio, a los que pudieron escuchar esta plática el día de hoy, les agradezco mucho. Espero no verlos aburrido y quedo a sus órdenes para alguna pregunta.